Bienvenidos a Mesa Abierta con Araceli Mesa, donde los negocios dejan de ser procesos y se convierten en decisiones que se sienten, porque si no conecta, no importa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Mesa Abierta. Hoy estoy muy emocionada porque un gran amigo nos está acompañando. Les voy a presentar a José Luis Martínez. Él es esposo, padre y es un apasionado del deporte. Está convencido de que el bienestar es el núcleo de crecimiento empresarial sólido. Su rol es ser arquitecto de crecimiento sostenible para CEOs y líderes y se dedica a transformar el caos operativo que todo el mundo estamos viviendo en las empresas hoy en día y el desgaste con claridad, propósito y resultados duraderos. Lo hace a través de su metodología Órbita, con la que integró 3 áreas que normalmente viven separadas y peleadas: el bienestar del equipo como motor de energía, la estrategia de negocio como brújula y la tecnología como un acelerador que libera el potencial humano. Hoy busca conectar con CEOs y líderes que sientan que el caos operativo está frenando su expansión. Si conocen a alguien, es importante que lo contacten porque él es la persona adecuada para ayudarles a poder equilibrar estos 3 pilares: estrategia, bienestar y tecnología. Bienvenido, José Luis, qué gusto que estés aquí. Ara, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Y bueno, la verdad es que en este podcast nos interesan muchísimo las personas. El enfoque está orientado 100% a conectar con lo que importa, y lo que importa pues somos las personas. Así es de que nos gustaría un poquito más que nos platiques quién es José Luis, la persona. Claro. Pues mira, antes de presentarme, primero que nada quiero agradecerte por la invitación. La verdad es que me encanta estar aquí. Me encanta el nombre, Mesa Abierta, porque sí soy un fiel creyente de que en el momento en que estamos viviendo necesitamos esto, ¿no? Sentarnos entre empresarios en mesas abiertas y hablar, enriquecernos, comprometernos, ¿no? Y que es parte de lo que, bueno, ya hablabas de la introducción, ¿no? ¿Quién es José Luis? Bueno, ya mencionabas, soy esposo desde hace ya varios años, padre de familia, me encanta el deporte, ¿no? Soy un emprendedor que se emociona tanto de encontrar un nuevo negocio como del aroma de un pan de masa madre recién horneado de mi proyecto Healthy Bread. Y bueno, pues tú bien lo decías, mi intención es conectar, acercarme con líderes, no en un plan 100% empresarial o laboral, sino cómo complementamos y cómo hacemos que esto crezca, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, encantados de estar. Me encanta. Oye, y si pudiéramos resumir tu propósito y tu visión en una sola frase, ¿cuál sería? Mira, la verdad es que durante todos estos años, ¿no? O sea, más de 25 años en este medio o mundo corporativo, emprendedor, empresario, pues me ha tocado vivir de todo, ¿no? Entonces, ¿qué busco? ¿Qué es mi visión? Es un futuro donde el crecimiento sea algo, pero natural, que no lo veamos como una obligación, que no lo tengamos que ver como un sacrificio a costa de nuestra vida personal, sino que realmente sea parte de toda una estrategia. Entonces, es hacia donde yo lo viví, o sea, porque yo viví el caos, yo viví pues, situaciones extremas, y es donde me di cuenta que la verdad no valía la pena abandonar el mundo personal por dedicárselo al mundo laboral. La verdad es que cuando me platicaste de tu metodología y estos 3 pilares, me explotó la cabeza, ¿no? Porque como que normalmente están peleadas o lo vemos como elementos que son 100% aislados, pero me imagino, y tú me dirás si sí o si no, que hubo algún momento en tu vida que fue lo que dijiste: esto es caótico y no puede ser que mi vida esté regida así. ¿Cómo fue ese momento? ¿Por qué surge esta idea? Mira, hubo varios momentos, pero hubo uno así que me tronó, ¿no? Yo lideraba la expansión en México y Latinoamérica de un corporativo canadiense de tecnología. Y pues la verdad es que los números, súper resultados, ¿no? O sea, el equipo directivo contento conmigo, pero yo estaba viviendo un caos interno. Acababa de nacer mi hija, mi primera hija, y pues me demandaba el viajar 3 semanas al mes. Entonces fue ahí donde dije, a ver, o sea, me voy a perder esas primeras semanas, esos primeros meses, esos primeros años, por estar demostrando un crecimiento que pues, yo sabía que iba a seguir, ¿no? Pero tuve que poner en la balanza
¿qué quería? O sea, seguir creciendo profesionalmente. Digo, no es porque haya dejado de crecer profesionalmente, pero en un ambiente laboral corporativo 100%, o equilibrar mi vida personal y hacer un cambio, ¿no? Ahí vino el parteaguas. La verdad es que un día en un aeropuerto, porque además me tocaba viajar solo, a veces alguien de mi equipo de trabajo viajaba conmigo a Latinoamérica, pero un día en el aeropuerto solo sí dije, o sea, mi hija seguramente está queriendo tomar leche y el papá no está ahí como para poder cargarla y darle, ¿no? Y ahí fue cuando dije, tengo que hacer un cambio. Tengo que hacer un cambio en donde pueda yo encontrar un equilibrio entre mi bienestar personal y, por supuesto, un bienestar profesional como emprendedor, como empresario, que me ayude a crecer y que obviamente haya resultados económicos, haya resultados a nivel logro, pero pues sin descuidar todo el tema personal, ¿no? Entonces, ahí creo que fue el máximo en mi vida para poder hacer este cambio radical. Ahorita que platicas de eso, me hiciste recordar también mi vida en el tiempo corporativo. Y yo soy workaholic, debo reconocerlo. Somos. Y la verdad es que es bien complicado porque tenemos como esa idea errónea de decir, si quiero crecer o si quiero dar resultados, tengo que dejar mi vida en la cancha, y no es así. O sea, realmente cuando tú tienes o logras hacer un equilibrio entre la parte personal con la parte laboral, pues todo cambia, ¿no? Y al final se tiene que medir por resultados y por impacto que tienes, no por el tiempo que le estés dedicando a la oficina. Totalmente, totalmente. Y eso, acabas de mencionar algo clave, lo voy a mencionar más adelante en mi metodología órbita, pero ¿cuántas veces nos presumíamos, ¿no?, entre nuestros propios colegas directivos con dirección general? Pues la agenda, tengo agenda llena, no tengo tiempo para más que esto, aquello, clientes. Y hemos vivido en un error. O sea, no necesariamente el tener la agenda llena quiere decir que estamos creciendo como personas, como profesionistas, ¿no? Sí, incluso sentías que tenías más rango cuando claro. tenías una agenda mucho más complicada, ¿no? Claro. Y cuando empezabas desde temprano en reuniones y terminabas muy tarde y demás, y eso es un error. Sí, sí. Porque además son juntas normalmente improductivas, en donde puedes tomar las decisiones mucho más ágiles y aplicar tu tiempo en algo que tenga mayor valor, ¿no? Eso pasa mucho. O sea, y me pasó en mis años de empleado, y sigue pasando porque conozco muchos empresarios que me lo platican. De repente son reuniones donde es ponerse de acuerdo en algo, en vez de que lleguen con un objetivo claro y se enfoquen en cómo resolver ese objetivo, ¿no? Entonces, sí, coincido contigo. O sea, la juntitis, yo soy enemigo de las juntitis. Lo viví durante mucho tiempo. Yo creo que de ahí decidí no volver a convocar a una reunión a menos que fuera algo muy relevante, pero y que sea productivo, que realmente traiga un resultado tangible para la gente del lado humano y por supuesto para el negocio, ¿no? Wow, me encanta. Oye, y tú me platicabas del bienestar estratégico. He escuchado a mucha gente que habla del bienestar corporativo, ¿no? Pero no había escuchado un término como el bienestar estratégico, que me encantó el término, Sí. porque además todo el tema de estrategia a mí me vuela la cabeza, pero ¿cuál es la diferencia y por qué es clave hoy el enfocarnos en este bienestar estratégico? Mira, la verdad es que sí es una gran diferencia y yo te diría que es hasta fundamental, ¿no? El bienestar corporativo genérico, pues ¿qué es?, ¿no? Son de repente talleres, conferencias. Es un tema de atacar el desgaste. El bienestar estratégico va más allá. Se vuelve el corazón o el núcleo de la empresa. Estamos muy acostumbrados a la pregunta de cómo hacemos para que la gente no viva estresada. En el bienestar estratégico es todo lo contrario. Es cómo mapeamos nuestros procesos, nuestro liderazgo, para que no vivamos en el estrés y en el caos constante. Entonces, si te fijas, es una diferencia abismal. Hay muchos elementos dentro del bienestar estratégico, pero prácticamente esa es la gran diferencia, ¿no? Uno se trata como elementos aislados, ¿no? Y otro se trata como un todo, como parte de la estrategia. Y tiene mucho que ver, obviamente, el liderazgo, el mando alto, ¿no? Podríamos decir que el bienestar corporativo es más orientado como a ser reactivo y es ya tengo el problema y le doy como una pastillita para que deje de doler un poco la cabeza, pero después me va a volver a doler. Así, ¿No? Creo qué buena analogía acabas de escribir, porque es así, ¿no? O sea, le estás dando algo, un chocho, para que se nos quite en ese momento el desgaste, pero a la hora ya estamos otra vez padeciendo, ¿no? Y ya en el bienestar estratégico ya estamos hablando de que te vas a la causa raíz y digamos que la estructura del negocio está armado
desde ese bienestar y alineado a la estrategia de negocio. Totalmente. Está impresionante, o sea, la verdad es que este concepto, cuando me lo platicaste, se me hizo súper poderoso y que es como, debería ser un no negociable para las empresas, ¿no? Es que es un no negociable, pero tristemente todavía hay muchos empresarios que lo ven como un lujo, ¿no? Como algo que no debería ser parte de un día a día. ¿No? Y está brutal, porque además, ¿cómo se conecta el bienestar de los líderes con la experiencia que tiene el colaborador? Mira, yo lo veo como una cascada. O sea, a ver, hagamos un análisis así rápido. Si un líder está estresado, está desgastado, si llegó de malas, ¿no? Pues ¿qué permea a su equipo? Toda esa energía negativa, ¿no? Por el contrario, si llega un líder enfocado, si a lo mejor tuvo reuniones en la mañana y no tuvo que pasar muchas horas en el tráfico, regresó a la oficina y va a hablar específicamente de algún tema estratégico, pues automáticamente la gente dice, wow, ¿no? O sea, mi jefe me motiva porque pues, siempre está activo, siempre está positivo, siempre está, ¿no? Y no hablo de un tema de vamos a cargar la jornada laboral con tareas y trabajos. De hecho, es todo lo contrario, es cómo hacemos que seamos productivos. Entonces, yo lo veo así, o sea, un jefe o un líder, ¿no? Más que jefe, un líder comprometido automáticamente plasma eso a su equipo. Un líder desgastado, pues lo va a estresar, ¿no? Va a ser ese venenito, porque además muchas veces es sin querer, o sea, ese líder no se está dando cuenta de que todo lo que le está obstruyendo el pensamiento estratégico, pues se lo está permeando a su equipo. Sí, acabas de decir algo bien importante, porque algo que yo he observado muchísimo en las organizaciones es justo que el equipo es el reflejo del líder, ¿no? Totalmente. Entonces, al final, a mí me llama mucho la atención que de repente ves el perfil y la personalidad del de contabilidad y todos los de contabilidad son iguales. Igualitos. Pero ves al director de marketing y todos son iguales al director, ¿no? Entonces, el ser líder es una responsabilidad y siempre debemos estar cuidando nuestro bienestar para que eso se vea reflejado en nuestro equipo, ¿no? Totalmente. ¿Y cuál es esta relación que tú ves entre la experiencia del colaborador y la experiencia del cliente? Ara, mira, la verdad es que siento que es, o sea, si tú tienes un empleado desgastado, pues ¿qué le va a transmitir al cliente? Desgaste. ¿No? Desgaste. O sea, ganas de no resolver, simplemente ni siquiera de no escuchar. ¿Cuántas veces nos pasa que hacemos una llamada porque tenemos algún problema con una tarjeta bancaria, con lo que quieras, pon el ejemplo que quieras, ¿no? Y en ese momento el que nos atiende te empieza a hacer preguntas, pero sabes que está siguiendo un guión y que ni siquiera está poniendo atención en lo que pasa. Y peor cuando te trasladan a otra área, ¿no? Ahí truena. A mí me gusta mucho una analogía que uso pues, bastante seguido, que es, imaginémonos en un restaurante, ¿no? O sea, podremos tener la mejor receta, podemos tener los mejores productos frescos, de calidad, traídos de donde quieras y mandes, ¿no? Pero ¿qué pasa si el chef, los meseros, ¿no? Que al final son los empleados, pues están desgastados? Desgastados porque a lo mejor el líder no está transmitiendo esa energía positiva o por el hecho de que empezaron mal el día. Y cuando llegan a su ambiente de trabajo, pues no hay algo que los motive a decir, wow, ya, me cambio la cachucha del enojado por el optimista y vamos con todo. ¿Qué va a suceder con el cliente? Pues va a encontrar un platillo, sí, con ingredientes tal vez wow, pero hasta la misma presentación en ocasiones nos damos cuenta de no es lo que yo esperaba del restaurante donde estoy viniendo, ¿no? Digo, esa misma analogía, si la trasladamos a negocios, al negocio que me digas, ¿no? Corporativo, pyme, emprendimiento, pues es lo mismo. O sea, el hecho de que los empleados no se sientan satisfechos con lo que hacen, si no tienen ese bienestar, pues automáticamente el cliente lo va a ver. ¿Y qué va a pasar? Vamos a perder al cliente. ¿Cuántas veces nos has pasado, ¿no? Que llegamos a un restaurante que sabemos que hay un platillo que nos gusta o que lo que quieras, ¿no? Que vamos ahí por algo y recibimos una mala atención, automáticamente dejamos de ir y buscamos la alternativa. Pues en el mundo corporativo es lo mismo, ¿no? Y además en una época donde hay competencia tan a la mano, ¿no? En un celular, en un dispositivo, entre contactos. Oye, recomiéndame ahora esto porque quien me atendía me quedó mal. Entonces sí, o sea, la relación es completamente proporcional. O sea,
un empleado satisfecho va a tener clientes satisfechos. Un cliente satisfecho, pues automáticamente va a lograr perder clientes. Y eso que acabas de decir es súper poderoso, porque, por ejemplo, en mi caso, cuando alguien me atiende mal, sí le preguntamos, esto se lo aprendí después hoy, y le digo, oiga, ¿quién le hizo enojar el día de hoy? Sí. ¿No? Y entonces ya sonríen y a veces te platican y es como, no, nadie, o ay, es que mi jefe me regañó, o cosas así. O hace poquito me pasó, tuve una cita y estaba en el elevador y había un chico que ni siquiera se dio cuenta que yo estaba en el elevador, entra con un amigo y entonces literal dice, estoy hasta de esta oficina, ya no quiero estar aquí, no sé qué, y el amigo lo voltea y me dice, perdóname, o sea, me acaban de hacer esto. Es que estoy muy enojado y le dije, no te preocupes, pero dije, o sea, ¿qué está pasando en los corporativos? Que estamos llegando a ese punto donde la gente explota de esa manera, ¿no? Totalmente. Y al final, esta persona, si regresa a su lugar de trabajo, pues no va a poder dar un buen, digamos, como un buen rendimiento, una buena atención, pues porque él no se siente cómodo, porque está enojado, porque le hicieron pasar un mal día. Totalmente. Entonces creo que es muy importante el estar cuidando mucho la experiencia que tienen nuestros colaboradores, porque eso es como una cadenita e impacta en la experiencia del cliente y eso va a impactar en tus resultados de negocio, porque pierdes clientes, pierdes rentabilidad, porque además cuesta de 5 a 9 veces más el atraer un cliente nuevo que retener al que tienes, y también ya te deja de recomendar, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, y ojo, todos vamos a tener momentos malos, todos, ¿no? O sea, ahorita que comentabas este caso que te tocó vivir, pobre hombre, seguramente algo le pasó, pero el tema es cómo estuvo el equipo de trabajo apoyándolo o no apoyándolo, cómo estuvo el jefe, si es que fue una interacción con el jefe o simplemente con otras áreas, porque de repente tú sabes, entre áreas, ¿no? O sea, es muy común que ventas y marketing, siempre hay como que un pique. Se me hace lo más absurdo del mundo cuando debería ser, o sea, como un matrimonio esas dos áreas, ¿no? Y muchas más, pero bueno, hablando específicamente de esas dos. Pero, o sea, no vamos a evitar los malos momentos. El tema es cómo logramos que el empleado, después de haber vivido un mal momento, se suba al elevador diciendo, acabo de vivir lo peor, pero ya, o sea, ya lo saqué todo, ¿no? O estoy listo para sacar, ¿no? Exacto. Regresando un poco a la analogía esta del restaurante que te decía, o sea, al final, la experiencia del cliente es el sabor que deja, ¿no? La experiencia del empleado. Sin Tal duda. cual, ¿no? O sea, ¿cuántas veces decimos ese mal sabor de boca? Pues sí, o sea, una mala experiencia te va a dejar ese mal sabor de boca. Sí, 100% de acuerdo contigo. Por eso es que me encanta esta metodología que me platicaste. Se me hace muy importante, ¿no? Sí. Y sé que hay hoy muchas empresas que todavía lo creen como un gasto o como un lujo, como hace rato mencionabas, pero ¿cuál es el impacto más tangible que has visto de las empresas que o no le quieren invertir o pichicatean al momento de dar el presupuesto para este tipo de iniciativas? Eso es triste, pero es muy común que suceda. O sea, de primera instancia, cuando tú presentas algo relacionado con bienestar estratégico, lo ven como eso, como un lujo, ¿no? Pero te voy a hablar de un caso real. Recuerdo haber trabajado con una empresa que tenía un grave problema con el área comercial. Y digo grave porque era un tema de rotación de personal, ¿no? Evidentemente las ventas no iban bien. Los vendedores, ¿no? Que además eran perfiles senior que tenían que estar por el giro del negocio, rotaban muy seguido. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico y le mostramos al director general que esa rotación le estaba costando casi el doble del salario anual de la contratación de uno de sus vendedores. ¿Por qué? Entre temas de, tú sabes, reclutamiento y selección, entre temas de capacitación, entre temas de finiquitos o de despidos, pues todo eso suma, ¿no? Entonces, era un tema en donde realmente se estaba desbordando todo el tema financiero y el director general ni siquiera lo estaba viendo, él simplemente decía, bueno, ya se fue, vamos por otro, ¿no? Y peor aún, la lealtad del cliente, ¿no? Porque ¿cómo queda el cliente? Oye, se acaba de ir el vendedor, pero te vamos a asignar a alguien nuevo. Eso es algo que sucede muchísimo y que qué mal se ve con el cliente, ¿no? Cuando tú estás del lado del cliente dices, bueno, a ver, ¿quién viene ahora, no? Y si es una vez cada X años, dices, bueno, pues si es cada 3 meses, cada 6 meses, dices, algo está pasando ahí. Entonces empiezas a buscar alternativas, ¿no? Decir, mejor busco otro. Entonces, la verdad es que lo que hicimos con este empresario fue, como te dije, primero ese diagnóstico, ¿no? De ahí detectamos, pues que eran
jornadas incansables, 15 horas de los vendedores, o sea, los estaban realmente explotando. Entonces, la verdad es que regresamos a lo básico, ¿no? Empezamos a definir jornadas, pues, laborales Humanas. humanas, exacto. Digo, de repente se sale de control, pero lo más humano posible. Segundo era el tema de que tuvieran reuniones, una reunión cada 15 días para hablar de la estrategia. O sea, porque siempre estamos buscando la reunión para hablar del clientecito. Para eso hay plataformas tecnológicas que nos pueden ayudar a dar un seguimiento, ¿no? Y cuando me refiero al clientecito me refería al proceso, no al que el cliente sea menos o más, sino, oye, le estoy perdiendo 30 minutos o 3 horas al día para hablar del plan de negocio del cliente cuando debería ser algo que está fluyendo natural. Y que muchas veces, otra vez regresando a las áreas comerciales, eso no sucede, ¿no? Las empresas dicen, voy a implementar un CRM, y creen que por el tener una plataforma ya es mágico, ¿no? Ya, wow, vamos a vender más, va a ser mucho más centralizado todo. No, la realidad es que hay que hacer toda un análisis de lo que está sucediendo internamente con el equipo comercial para saber que los procesos están bien antes de plasmarlo en tecnología. Y una vez que eso está hecho, entonces sí, ahora sí viene toda esta combinación de decir, a ver, la tecnología va a ser un habilitador, me va a ayudar, ¿no? Entonces, la verdad es que ahí pasó algo muy interesante porque después de un año de trabajar con esta empresa, ¿no? O sea, obviamente parte de la metodología es dar seguimiento a nuestros clientes, no es de implementamos, ojalá te vaya bien, es todo lo contrario, hacemos un acompañamiento que puede durar meses o inclusive años. Dependiendo de lo que necesite. Dependiendo de lo que necesite y del proyecto a mediano y largo plazo, ¿no? En el caso de todos estos cambios que hicimos, ¿no? O sea, juntas estratégicas, humanizar los horarios de trabajo, obviamente decirle al líder, oye, tú también bájale, ¿no? O sea, ¿cómo está tu agenda? ¿Realmente hay espacio para pensar, para planear? Después de un año, pues digo, incrementaron ventas, bajaron rotación y lo que más, ¿no? O sea, un mensaje, ahora de repente formales, informales por WhatsApp, diciendo, José Luis, hace años que no veía un equipo tan motivado. Wow. Entonces, pues la verdad es que eso, digo, como coach, como mentor, te llena de satisfacción decir, se logró. Pero más que eso, ellos como empresarios, de empezar a ver números, de empezar a ver baja rotación, de inclusive empezar a ver una competencia sana entre los vendedores, decir, oye, pues voy por aquellas cuentas AAA, voy por aquel proyecto de tanto monto y demás. Eso es nuestro mayor logro, nuestra mayor satisfacción, ¿no? Y la verdad es que está padrísimo porque seguramente de repente te da miedo como el decir, no, pero si les bajamos la jornada o si les bajamos un poco los objetivos, no vamos a crecer lo que estamos buscando, y es completamente al revés. Totalmente. O sea, cuando tú logras enfocarte realmente en el bienestar, pero con estrategia, como dices, o sea, no solo este paliativo de una pausa activa o te doy una sesión de mindfulness y ya, ¿no? Sino realmente ligado con la estrategia de negocio, el impacto es brutal, ¿no? Totalmente. Y hay un tema que de repente yo he visto mucho en los líderes en donde se cree que o eres líder humano o eres estratégico, ¿no? Entonces, ¿cómo logras realmente hacer este cambio para que seas humanamente estratégico? Mira, la realidad es que algo que me preguntan mucho, ¿no? O sea, cuando ven estos tres elementos combinados, bienestar, estrategia y tecnología, automáticamente piensan en una app que les va a ayudar a liberar el todo. La respuesta es no. O sea, no empieza con una nueva app de productividad. Va a complementar. Pero realmente empieza con una pausa, una pregunta de, ¿realmente qué está llenando hoy mi agenda? Hay una estadística que tenemos, ¿no? Como resultado de nuestra metodología. De hecho, tenemos un concepto que se llama órbita index, en donde hacemos mediciones el antes y el después de haber implementado la metodología. Y nos hemos dado cuenta que la mayoría de los líderes, hablo de directores generales, directores de área, ¿no? O sea, cabezas, el 90% de su tiempo están resolviendo cosas reactivas. O sea, imagínate qué frustrante eso, ¿no? En una empresa te contratan como líder, como director comercial, director, hasta general. Puede ser que la empresa sea de algún otro dueño y traiga un director general. Y que de repente veas en su agenda que 90% es para resolver apagafuegos y 10%, si bien les va, es para la estrategia. Pues entonces, o una de dos, o contrataron a la persona equivocada, o todo el proceso interno está incorrecto, ¿no? Porque sí, siempre va a haber bomberazos. O sea, quien venga y me diga, José Luis, en esta empresa no hay bomberazos,
Sabemos que, exacto, ¿no? O sea, tal vez es piadosa su mentira, pero no es cierto. O sea, por supuesto que sabemos que va a haber bomberazos. Pero ya cuando te das cuenta de que los líderes hoy ocupan 90% de su tiempo para ser reactivos y no para ser estrategas, hay un grave problema. Entonces, es ahí donde, contestando a tu pregunta, pues viene todo un tema de hacer un balanceo, ¿no? Algo que normalmente hacemos con los líderes de entrada es, vamos a revisar tu agenda. Y en ocasiones hay quien, claro, ¿no? Y voltean la computadora y dicen, mira, esta es mi agenda de la semana. ¿Dónde está un espacio libre? Lo tengo full. Y es cuando les digo, ahí está el grave problema, ¿no? O sea, ¿dónde está un espacio de 90 minutos, 2 veces a la semana, para no hacer nada y dedicarte a pensar y planear? Algunos lo toman bien, otros lo toman no tan bien, pero el tema es, o sea, ¿qué cierto es eso? O sea, ¿cuánto de nuestro tiempo a la semana lo dedicamos para la parte estratégica? Quien tiene muy definido su rol y quien está con un equipo donde puede y debe delegar y que hay bienestar, por supuesto, fluye. Pero cuando no, tú misma te has dado cuenta, porque tú también estuviste en el mundo corporativo, tú también tienes clientes en el mundo corporativo. O sea, están vueltos locos porque la agenda no les da. Que entre iPad, que entre cursos, que entre el cliente, que entre el viaje, que entre... Sí, qué padre andar viajando y andar en las mejores universidades, ¿no? Pero, ¿y en qué momento estás haciendo la estrategia? ¿No? ¿En qué momento estás pensando en lo que viene? Y más en esta época en la que los cambios son radicales, ¿no? O sea, o te reinventas o mueres, porque hay muchas empresas que están muriendo porque no nos estamos adaptando correctamente al entorno en el que nos encontramos. Pues me encanta lo que dices de en qué momento estás haciendo la estrategia, ¿no? O sea, es como si el director técnico se mete a la cancha a jugar. Exacto, O sea, exacto. El equipo pierde el partido. Me encantan las analogías, es cierto, ¿no? O sea, mete al director técnico. Sí, tal vez sepa meter goles, pero ¿y quién está diciendo sal, entra, a ver, ya lastimaron a tal jugador o ya lo veo cansado, vamos a hacer el reemplazo? Así, igualito. Sí. Qué buen ejemplo traes a la mesa abierta. Qué buen ejemplo traes porque creo que ahí es donde se da uno cuenta de que mientras tengas un buen equipo y sepas dónde poner los recursos adecuados, con un buen bienestar, con un buen acondicionamiento mental, físico, digo, porque también el tema deportivo, el tema, pues de hacer algo, lo que tú decías, ¿no? O sea, pausas activas, la verdad es que yo las recomiendo mucho. Digo, no como aislado, sino como toda una estrategia. Pero eso ayuda. Darle 5 minutos de respiración al día a los empleados, o 15, o el tiempo que se dediquen, pero que los líderes no lo ven como un lujo. Ahí es donde... O como pérdida de tiempo, porque también de repente es, no, es que eso es pérdida de tiempo. No. Correcto. Y es que tristemente también, o sea, tiene que ser estratégico, porque por un lado los líderes dicen, vamos a darle las pausas activas, pero los empleados se toman la pausa activa como si fuera su hora de... Comida. ¿no? Entonces, o sea, es un tema de, tienes que educar al empleado a decir, a ver, ¿van a ser obligatorias? Sí, siempre y cuando se cumplan esto y esto y esto, ¿no? Es un objetivo claro, es hacer que el empleado tenga un tiempo para ellos, para desestresarse de su momento top en el día, o no top, más bien down en el día, pero que de ahí realmente venga y diga, estoy listo, continuamos, ¿no? Entonces, sí es un tema humano. Y hay que humanizar mucho el cómo pensamos como líderes, porque en ocasiones es eso. ¿Quién tiene la agenda más llena? ¿Quién tiene más citas a la semana? ¿Y de qué sirve tener citas, no? Hace poquito, alguno de los aliados que tengo, fabricante tecnológico, me decía es que nos obligan a tener tantas citas a la semana. Muy bien. ¿Y cuántas de esas son para cierre? No, desde la primera cita. Le digo, ¿y entonces dónde está todo lo que aprendimos de pandemia, no? Evítate el tráfico, haz una conexión, identifica si hay presupuesto. Digo, preguntas clave que debes hacer antes de invertirle mucho más tiempo. No. Mi jefe quiere que tengas citas a la semana, tantas, incluyendo las de primera vez. Digo, bueno, a lo mejor si es un AAA y sabes que hay mucho potencial, hay presupuesto y demás, bien. Pero así nada más porque conseguí la cita y ya me voy, serías más productivo en una oficina, ¿no? Es donde vuelve el tema de ¿estás pensando en el bienestar del empleado o simplemente estás pensando en cubrir una tablita? Porque ni siquiera es un número de cuota, ¿no? Porque todavía no está vendiendo, simplemente está sacando citas para cumplir un reporte, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que yo te podría comentar que hemos vivido y que hemos aprendido también, porque fue esto aprendizaje, o sea, no solo de escuchar a los líderes, obviamente me tocó vivirlo, como te platicaba de mi experiencia ahí en el aeropuerto solo, ¿no? Yo ahí digo que ese es como el gasto de tiempo hormiga en los corporativos, porque hay un buen de actividades que ni te agregan valor
pero que tienes ahí a los equipos haciéndolo y que eso te pega al final en el resultado de negocio, ¿no? Totalmente. Y bueno, José Luis, platícanos un poquito de cuáles son esos pilares de tu metodología que te ayudan a eliminar este caos corporativo y cambiarlo y dejar resultados sostenibles. Sí, pues mira, como te decía, la metodología la llamé órbita, ¿no? Cada letra de órbita significa algo. O de observar, R de relacionar, B de balancea, I de impulsa, T de traza, A de acelera. Digo, esas son las palabras clave, porque es una metodología de 6 fases. Pero como bien dijiste, los pilares nos enfocamos en 3. Bienestar del equipo como motor de energía. Segundo, estrategia de negocio como brújula. Y tercero, tecnología como acelerador. O sea, si te fijas, las frasecitas que usé son, mucha gente dice tecnología, mucha gente dice bienestar y todos decimos estrategia. Pero a ver, combina los 3. La verdad es que nos encontramos con que muy pocos lo hacen. Entonces, pues por eso, digo, a ti te voló la cabeza, imagínate a mí, ¿no? Cuando empecé a trabajar con mi mentora, en armar toda esta metodología, en aterrizar todos los años de experiencia, estos 25, 26 años de experiencia, pues en el mundo corporativo, en el mundo emprendedor, en el mundo del caos, porque lo hemos vivido, y de repente decir, aquí es donde está la clave, hacer una combinación, balancear estos 3 elementos, y la verdad es que, no por nada, pero está resultando. Está llamando muchísimo la atención. Cada vez empresas más buscan el cómo implementar lo que les falta, que casi siempre es el bienestar, y cómo hacer que la tecnología sea un habilitador y no que entorpezca más la operación. No, está impresionante. ¿Y cuáles serían aquellos hábitos o recursos tecnológicos que pudieras recomendar para liberar tiempo y energía a estos líderes y que realmente se puedan enfocar en la estrategia? Mira, más que hablar del tema tecnológico, yo recomiendo algo que es clave y que hasta cierto punto lo mencioné previamente. 2 bloqueos a la semana. Te estoy hablando ahorita de los líderes. 2 bloqueos a la semana de 90 minutos. Para pensar. Para la estrategia. 90 minutos 2 veces a la semana en la agenda. Inamovibles. O sea, nada de que llegó el bomberazo y entonces... No. Inamovibles. Digo, el mundo se puede estar cayendo atrás. Lo haces después de esos 90 minutos. Exclusivamente para pensar. Eso no sabes cómo le cambia la vida a los líderes. Pero hay que empezar por hacer el cambio en el chip del líder. Porque no todos lo ven bien. Dicen, 90 minutos, hora y media perdida de mi tiempo semana laboral. Cuando lo empiezan a hacer, digo, ya háganlo. Los invito a quien nos está escuchando a que hagan una pausa de, empiecen con una. Digo, yo recomiendo 2, pero empiecen con una de 90 minutos a la semana y vas a ver cómo sales de esa sesión diciendo, ya encontré dónde puede estar el quiebre en algún proceso que hoy nos está dificultando crecer o que nos está dificultando hacer algo estratégico, ¿no? Y bueno, también hablando de tecnología, digo, pues, soy tecnólogo, tengo que hablar de la tecnología, ¿no? O sea, aplicaciones como Lark, una solución prima hermana de TikTok, forma parte del mismo corporativo ByteDance, que es una super app, es un todo en uno. Pero olvídate del todo en uno, es un lugar donde tú puedas bajar todo lo que traes en la cabeza, plasmarlo ahí, saber que tienes un seguimiento puntual de cada uno de ellos, que hasta con recordatorios y automatizaciones, pero que al final de tu jornada laboral, sabes que al día siguiente ahí se va a mantener, nada se olvidó, ¿no? Inclusive, hablando de las automatizaciones, ya le notificó a las 2 o 3 personas que necesitas involucrar para hacer tales cosas. Ese tipo de aplicaciones hoy son clave. O sea, un CRM es estratégico, sí, pero un CRM aislado, de verdad, no funciona nada. Una mesa de ayuda es estratégica, sí, otra vez, si no está aislado. O sea, tenemos que pensar en cómo ese entorno tecnológico también debe de ser esa herramienta que nos ayude a avanzar, ¿no? Eso que acabas de decir de los 90 minutos se me hace súper poderoso. A mí, por ejemplo, cuando estuvimos en el IPADE, me pasó que era, pero ¿cómo voy a alejar de la operación una tarde completa y una mañana completa? O sea, va a ser la locura, esto es imposible. Y al principio me acuerdo que todos nos salíamos de la sesión cada 5 minutos porque teníamos que atender el teléfono y demás. Y conforme fuimos avanzando en el programa, dejamos de hacerlo. Y cuando regresamos, al contrario, era de, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues, ¿qué vas a hacer? La estrategia. Exacto, Es para lo que estás exacto. contratado, ¿no? Y sí te cambia la visión y sí te cambia
el foco y el impacto que se tiene es realmente brutal, ¿no? Totalmente. Entonces eso está increíble. De, ¿Cuáles de- de serían? hecho, perdón que te interrumpa, me recordaste algo que también viví en IPADE. Me acuerdo que era una sesión informativa, no era como tal un programa, pero en la charla el que estaba exponiendo se dio cuenta que mucha gente estaba en el celular, seguramente contestando mensajes de WhatsApp, ¿no? Y entonces, más que decir apaguen sus celulares, dijo, a ver, ¿quién en la audiencia? Pero inmediatamente todo el mundo prestamos atención. ¿Quién en la audiencia estaría dispuesto a cerrar hoy su cuenta de WhatsApp? Obviamente la gente que estaba en el Así de, celular como que dijo, obvio, ¿WhatsApp? ¿no? ¿De qué me están hablando? ¿No? O sea, fue un momento en donde, digo, nuestro ponente, nuestro gurú, o sea, se dio cuenta que estaba perdiendo a la audiencia y llegó con una pregunta que volvemos a lo mismo, un tema de bienestar. O sea, ¿cuántas veces perdemos tanto tiempo en WhatsApp? Entre temas de trabajo, sí, y entre los memes, que algunos son muy buenos, otros son malísimos, pero te hacen perder tiempo, ¿no? Y yo recuerdo que hubo, digo, a lo mejor éramos, no sé, 100, 120 en el auditorio y habrán levantado la mano 15, 20 personas. O sea, sí hubo quien dijo, me encantaría. Obviamente de ahí retomó todo, regresó, ¿no? A la charla, pero fue así como un tema de, este amigo tiene razón, o sea, estoy en una sesión estratégica donde estoy viendo a un gurú que me está trayendo un tema wow, y yo estoy en el WhatsApp revisando si lo que sea. Se mandaron el correo. O sea, tú bien lo dijiste, o sea, ¿podemos esperar a que la sesión termine? Digo, a menos que sea algo muy grave, algún tema de salud familiar o de los mismos empleados, que sí tengamos que tomar la llamada. Pero todo lo demás, la verdad, por una hora, hora y media no va a pasar. Un cliente molesto, sí, lo tenemos que resolver. Pero tampoco es de que el director general tenga que en ese momento dedicarle los 5 minutos porque está en su sesión de IPADE, porque el cliente, pues, oye, que no hay gente en la empresa que haga eso, ¿no? Entonces, digo, me recordó mucho ese tema, pero sí, la verdad es que llamó mucho la atención porque además me acuerdo mucho cómo regresó la audiencia y captó otra vez la atención de quien está enfrente de nosotros, ¿no? Porque tal vez ahí puede ser que te esté dando la respuesta de algo que tú estabas buscando, ¿no? Pero si no ya te te das el perdiste. tiempo de estar presente, no va a pasar. A mí me pasó en una ocasión, había un problema que tenía que resolver y llevaba ya días tratando de resolverlo y no podía. Y en ese tiempo nos dieron como sesiones de mindfulness. Entonces recuerdo que la de recursos humanos me dice, oye, Ara, ¿por qué no subes a la sesión? ¿No? Y yo decía, es una pérdida de tiempo, o sea, traigo un problemón y quieren que vaya a la sesión de mindfulness. Pero dije, bueno, vamos a ir. Y recuerdo que nos pusieron a hacer mandalas, a dibujar mandalas. Qué Y te juro interesante. que al principio yo estaba así de, estoy perdiendo tiempo, yo tengo que Ajá. estar resolviendo y demás. Y en eso la guía lo que dice es que tienen que darse este espacio, porque imagínense que la mente es como si fuera una botellita llena de diamantina y quieres ver hacia el otro lado, pero si está agitada, pues no puedes porque la diamantina está ahí. Alborotada. Pero si tomas un momento para que baje la diamantina, vas a poder ver con claridad. Wow, qué padre ejemplo, Está muy Puso, padre, sí. la verdad es que está muy padre y se me quedó súper clavado, y esto ya fue años, y entonces como que ahí dije, ok, voy a hacer mi mandala, y termino, bajo y encuentro la solución al problema, ¿sabes? O sea, esa fue una súper lección, porque dije, es cierto, necesitamos darnos estos espacios de tranquilidad, de paz, de pensar, de poner la mente en alto, para poder crear nuevas ideas y para encontrar soluciones que tal vez no estás viendo. Es correcto, es ¿No? correcto. Entonces, En ocasiones la solución es más fácil de lo que uno cree, pero está tan inmerso en su día a día, en su estrés, en su caos, que no tenemos esa habilidad de detectar es por aquí, ¿no? No, está impresionante. ¿Y cuáles serían como 3 consejos que pudieras dar, que pudieran impactar en el bienestar, pero también en la experiencia del colaborador y en la experiencia del cliente? Qué buena pregunta me haces, Sara. Mira, la verdad es que yo daría 3 consejos. El primero es para el líder, ¿no? Volvemos al tema de humanizar las jornadas laborales. Una regla simple: no correos, no mensajes de WhatsApp, no llamadas que no sean en horarios laborales. O sea, la verdad, ¿eso cómo hace que los empleados se sientan como agradecidos, ¿no? Como decir, respetan mi tema personal. Tú y yo venimos de ese mundo donde, como bien dijiste, ¿no? O sea, yo me acuerdo haber tenido un jefe hace mucho tiempo que le encantaba ponerme reuniones a las 8 de la noche. Yo decía, a las 8 de la noche, yo ya cansado. Sé que ahorita me voy a aventar no sé cuántas horas de tráfico. O sea, yo ya quería salir porque mi jornada había terminado. Ah, no, él era feliz, ¿no? Entonces, primero, humanizar. El segundo es para el equipo.
para iniciar la semana con una sesión, puede ser de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, digo, el tiempo que definan, pero que no se vuelva una juntitis, que simplemente sea una sesión en la cual prioricen cuál es la prioridad de esta semana. Si tienen alguna métrica por alcanzar, llamemos cuota de ventas, llamemos resolución de tickets en primer contacto, lo que tú quieras y mandes, digo, hablando de ventas, hablando de servicio al cliente o experiencia del cliente, o sea, pero que ese sea el objetivo de la reunión y no que sea uno disperso, ¿no? Y el tercero es para el negocio, que este es clave, ¿eh? No muchas veces lo hacen, es tratar de identificar cuál es ese cuello de botella que hoy tienen como empresa y que obviamente está afectando la productividad del empleado, la rentabilidad de la empresa y pues muchos procesos internos, la misma rotación. Entonces, esos serían 3 consejos que doy. Si te fijas, es hacia el líder, hacia el equipo y hacia la empresa. Hacia la empresa no es solamente el líder, es obviamente todo el equipo directivo gerencial y que lo plasmen hacia los empleados. Oigan, vamos a resolver este cuello de botella. ¿Por qué? Porque sabemos que hoy, durante las últimas semanas, hemos estado padeciendo por lo que quieras antes. Pero a veces no nos damos ni el tiempo de identificar qué es lo que nos está doliendo. Sí, sin duda. Oye, ha estado increíble esta charla y hemos hablado de liderazgo, de bienestar estratégico, de tecnología, y de cosas que nos han recordado dolores, ¿no? Del mundo corporativo, pero antes de irnos me gustaría que si solo pudieras dejar una sola idea que impacte en el bienestar de las personas y en sus resultados, ¿cuál sería? Mira, como lo dije hace rato, hemos aceptado una realidad en donde tener agenda llena, tener jornadas incansables es sinónimo de éxito, es sinónimo de ventas, no necesariamente rentabilidad, aunque mucha gente piensa que por tener estas agendas es rentabilidad. Yo creo que el mayor acto de liderazgo es que que debes cuidar a tu equipo haciendo una combinación estratégica, donde regreso al tema de bienestar, hacer que la gente se sienta bien, que quiera trabajar en tu empresa, que al día siguiente quiera levantarse e ir a trabajar. Segundo, que haya claridad en el rumbo de la empresa. Y tercero, pues que tengamos la plataforma tecnológica adecuada. No invertir en donde no se deba, simplemente hacer que las cosas fluyan y que la tecnología sea un habilitador. Y por supuesto la inteligencia artificial, que ahora está a la mano de todos y que podemos potencializarla para que nos ayude con eso. Me encanta, me encanta. La verdad es que te quiero dar las gracias por este espacio. Gracias por poner sobre la mesa el hecho de que el éxito no nos tiene que costar la vida, ¿no? Eso es súper importante. Me encantó esta charla. Gracias por acompañarnos. Al contrario, ahora yo también me quedo con esa frase final. Tu negocio no tiene por qué costarnos la vida. Y bueno, si quieren conocer más sobre la metodología de órbita y generar un impacto positivo en su negocio, contacten a José Luis. Abajo les vamos a dejar sus redes sociales para que se pongan en contacto con él. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa abierta. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Gracias a todos. Gracias, Sara. Gracias a ti. Y recuerden, conecta con lo que importa. Esto fue Mesa Abierta con Araceli Mesa, donde la emoción se convierte en tu distinción. Si este episodio te hizo pensar, sentir o decidir, suscríbete, compártelo y deja tu comentario, porque si no conecta, entonces no importa.